La última reforma de la caja fiscal se ha hecho en el 2002 y fue la primera reforma que se hizo. La reforma tenía dos componentes importantes. Por un lado, se aumentó el aporte de 14 al 16%. Y en contrapartida, los funcionarios podían mantener su trazabilidad. La discusión técnica, por consiguiente, entró en agenda hace una década, como dijimos, y lo más llamativo es que el 30 de diciembre el Ejecutivo envía el proyecto de reforma al Congreso. Y en menos de 2 meses, así como van las cosas, se va a sancionar y promulgar la ley. O sea que no hubo ningún tipo de discusión ni respeto a los componentes de la caja fiscal, que dicho sea de paso, 6 son del sector civil y 2 de las fuerzas públicas. Ninguno tuvieron intervención para este caso. Bueno, esta reforma entiendo yo que va a ser otra vez una reforma muy parcial. No solamente mueve un problema para más adelante, y para el gobierno del 2028 este va a ser un tema fuerte, primero para resolver el problema financiero, segundo para incorporar mayor equidad en el sistema y sobre todo de que pueda desaparecer el efecto de la asimetría que existe y que esto resta fuerza al tema financiero. Bueno, y ¿quiénes somos nosotros que organizamos este evento? Me parece que tendríamos que presentarnos en cierta medida. Y somos un grupo de personas que venimos trabajando hace 1 año y medio y medio pretenciosamente nos llamamos el sueño paraguayo. Y el sueño paraguayo pretende seguir trabajando en un proyecto de reforma de Estado serio que, llegado en el momento, presentar a la sociedad y a las fuerzas políticas que realmente hay temas absolutamente importantes que habría que encararlo. Ese es un poco el propósito, y a aquellos que no están, invitamos a que se sumen al sueño paraguayo. Muchas gracias. Quiero centrarme en tratar de dar los elementos para mirar el problema de la caja fiscal como parte de un todo en el sistema previsional. Así como está la caja fiscal, por el tamaño, por el proceso de envejecimiento que tiene Paraguay, por también el sistema del sector público que tiene un sector más envejecido que el resto de la población, porque es difícil que entren al sector público los jóvenes. Entonces, tiene características especiales que hacen y que de hecho en ningún lugar del mundo cajas tan pequeñas como las que tenemos nosotros son sostenibles, por muchas razones. ¿Por qué es importante pensar la caja fiscal en un sistema previsional que nos convoque a todos y a todas? En primer lugar, porque el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos todas las personas, no solamente quienes trabajan en relación de dependencia. Y eso estamos viendo mucho ahora en las redes.
inclusive quienes dicen que los parlamentarios no tienen derecho a la jubilación. Y como ciudadanos de este país tienen derecho a la jubilación. Los parlamentarios, los trabajadores en relación de dependencia, los campesinos que no tienen tampoco jubilación en Paraguay, inclusive las mujeres que no están en el mercado laboral porque están produciendo recursos humanos para el trabajo que es necesaria para la reproducción social, y sin reproducción social no hay producción económica. Esas mujeres hoy en Paraguay producen 17%, el equivalente al 17% del PIB, y no tienen tampoco derecho a jubilación. Entonces, desde esa perspectiva, el derecho es para todos. La seguridad social es eso, pero a nivel microeconómico, a nivel de las personas. Genera previsibilidad para tener una vida digna a lo largo del ciclo de vida. Porque los sistemas de jubilaciones no solamente suelen incorporar la jubilación en el retiro, sino también otros instrumentos, como un seguro de desempleo, un seguro de salud, incapacidad antes del retiro, es decir, una serie de componentes que lo que garantizan es la estabilidad microeconómica, pero discutimos y valoramos mucho más la estabilidad macro que la estabilidad de las personas. Y en tercer lugar, porque Paraguay tiene un sistema solidario que creo que tenemos que valorarlo y garantizar que continúe. En primer lugar, porque es solidario y garantiza que todos aportemos, todos los que no solamente quienes se benefician de una jubilación, sino también el capital, porque el empleador paga una parte de eso. Y eso implica también otro valor que va más allá de la solidaridad, que es la reciprocidad. Decías en un principio, un poco hablabas de la cantidad de cajas que hay en Paraguay, que casi en otro país no existe esta cantidad de cajas. ¿Cómo tiene que ser el marco de construcción de un sistema? Para todos, como decías recién, ¿por qué no los parlamentarios? Que es un poco hoy el tema de discusión, pero sobre todo creo que tiene que ver con los privilegios. Este planteamiento que hace el gobierno y en ese contexto que vos planteás de la reforma de los subsistemas, ¿cómo debe ser un planteamiento que abarque ese tema? Deberíamos tener un solo sistema previsional donde entremos todos más o menos con las mismas condiciones de entrada y con las condiciones de salida, que en este momento son muy desiguales. Y es lo que hace que el sistema de seguridad social, que en cualquier país del mundo es un sistema que contribuye a reducir las desigualdades, en Paraguay contribuye a aumentar las desigualdades. Porque quienes están hoy aportando y cobrando están en una parte importante en el quintil más rico y en el segundo quintil, es decir, en el 40% más rico de la población. Mientras que el resto y poblaciones completas como el sector rural, como el sector campesino, las mujeres amas de casa, están las trabajadoras domésticas y, por ejemplo, están entre los pobres los trabajadores del sector de la construcción, son los sectores que están en un prácticamente 90% excluidos de cualquier sistema previsional. Por eso es que bueno, lo que creo que tenemos que pensar a largo plazo, y este es el otro gran tema, nosotros estamos pensando siempre en reformas, y bueno, las proyecciones de la reforma que se está planteando para la caja fiscal no van a durar más de 5 años, cuando que en realidad uno debería pensar en sistemas previsionales de 75 años. Es decir, cuando un niño o una niña nace, ya tiene que tener la garantía de que cuenta con un sistema previsional con el que se puede jubilar. Aunque las proyecciones económicas se suelen hacer como en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, que son los países que tienen coberturas de arriba del 90%, del 80% de la población, lo hacen a 30 años. Eso también es importante cuando discutimos. Nosotros estamos, por eso la discusión de hoy yo considero que no es ni tardía en el sentido que ya se aprobó una parte, sino que debiera ser el inicio de una discusión mayor de manera a crear un sistema
a un plazo mucho mayor y no seguir emparchando los mecanismos, porque en el corto plazo los estudios actuariales de IPS también, cada estudio actuarial de IPS que salió en los últimos 5 o 6 años, acortan 1 o 2 años la sostenibilidad del sistema de IPS. Entonces, en cualquier momento también vamos a tener que discutir IPS y no va a tener sentido discutir la caja fiscal por un lado, el IPS por el otro, la caja bancaria por el otro, la caja municipal por el otro, porque en realidad están todos haciendo agua por el mismo problema. Cajas muy pequeñas, basadas en la solidaridad, que tienen muy pocos aportantes, con una población que está envejeciendo mucho más rápido que inclusive Europa. Paraguay va a envejecer en la mitad de tiempo que Europa. Por lo tanto, tenemos la obligación nosotros de pensar a mucho mayor plazo que lo que estamos pensando y actuando hoy. En los modelos solidarios parten de varios pilares. Un pilar que es común para todos, el mismo monto para todos, para el 100% de la población. Un pilar obligatorio basado en los ingresos, un porcentaje de los ingresos como es IPS o como es la caja fiscal, y un tercer pilar que a veces es obligatorio y otras veces es voluntario, que es en un sistema privado. Y ahí hay que tener en cuenta cuando hay gente que dice que el IPS es privado, es de los trabajadores y es de los empleadores. En realidad el IPS y cualquier caja fiscal es un bien público, porque a todos nos conviene tener a toda la población viviendo dignamente. Nadie quiere vivir en un país donde unos sufran y los otros vivan bien. O sea, es una cuestión muy básica de humanidad. Entonces el Estado siempre va a tener la obligación de proteger el IPS, aunque sea el aporte solamente de los empleadores y aunque aporte les tiene que verificar que se cumplan las normas. Y el tercer pilar, que suele ser privado o basado en el cooperativismo, pero que también tiene que estar regulado y protegido por el Estado. No puede pasar lo que está pasando en algunas cooperativas hoy, por ejemplo. Tiene que haber una regulación, tiene que haber rendición de cuentas de y esos tres pilares son los que se confluyen de diferentes formas y cualquier persona entonces en la vejez o en la invalidez, antes de los 65 años, por ejemplo, pues tiene esos tres mecanismos de financiamiento. Y el tercero porque es obligatorio en el sentido del pago, pero el pago es voluntario. Es decir, si yo quiero tener una jubilación del doble que lo que aporto hoy en el sistema de IPS, aporto más. Pero si quiero tener solamente el mínimo, pues aporta el mínimo que la ley obliga. De esa manera se establece un piso mínimo de protección social en cuanto a ingresos. Eso no significa que el Estado no aporte. Por ejemplo, el piso básico suele ser financiado con impuestos, así como nosotros financiamos la pensión alimentaria, pero no una pensión alimentaria solamente para las personas en situación de pobreza. Una pensión mínima que es para todos financiada con impuestos. Y por supuesto, estos sistemas funcionan porque sigue siendo solidario, porque funcionan con impuestos justos. Nosotros hoy estamos financiando un sistema con impuestos basados en impuestos indirectos. No hay ningún sistema que pueda financiarse con impuestos cuando el 20% de la población está en situación de pobreza, cuánto impuesto puede pagar, y un 50% vive vulnerable y hoy en día está endeudada, que es el otro problema de estos mecanismos de no tener un buen sistema de financiamiento público. Si vemos en salud, 22% de las mujeres está endeudada en salud.
eso ya resta cualquier posibilidad de tener un aporte al fisco y también de financiar seguridad social. Entonces, por eso iniciaba diciendo que el sistema previsional tiene que incorporarse a un debate mayor, que es cómo protegemos a las personas, cómo garantizamos un ciclo de vida financiado de manera justa y, bueno, en el caso de las jubilaciones, una vejez digna. Va a venir un gobierno que va a hacer algo irresponsable. Después va a venir otro gobierno que va a tirar para adelante. Después va a venir otro que va a tirar para adelante. Y va a detonar todo. Vamos a tener conflictos entre paraguayos. Vamos a tratarle de toda la vida como gente privilegiada que está siendo subsidiada por gente del quintil más bajo, del segundo quintil que paga IVA, ¿verdad? Así va a ser. Y que encima se queda el quintil más alto de la población con el 75% de todas las jubilaciones que hoy en día se pagan. 75%, cuando uno ve la estadística, y eso es lo que vamos, no, o sea que todo esto va a ocurrir. Entonces la catombe, el conflicto entre paraguayos que vamos a tener va a ser demasiado grande. Esto puede explotar. Vamos a tener crisis, gente en la calle, y muchas de esas personas ya van a ser muy viejitos. Ya no se les prometió toda la vida algo y a última hora se le dice, ya cuando no tiene otra posibilidad, se le saca el sustento o se le disminuye el sustento. Esto no podemos. Esa fue mi pesadilla. Después tuve un sueño y dije, va a ocurrir, y ahí me acordé de lo que recién dijo el doctor Borda, y aquella reforma, si no me equivoco, fue del 2003, ¿verdad? Diciembre de 2003, si no me equivoco, terminó de aprobarse. Comenzó con un diálogo con los presidentes de los partidos políticos. No comenzó entre cuatro paredes. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo soñar? Que en algún momento dado hagamos lo que sugirió en estos días la Iglesia Católica, y es hacer un pacto social. ¿Qué es lo que soñamos como sociedad? Y vamos a preguntarnos algunas cuestiones. Si nosotros, en vez de ser el país del 10%, todas las tasas son 10% y la soja no paga impuestos y tal cosa no paga impuestos y nadie paga su impuesto inmobiliario, después de 5 años nos vamos y pedimos que ya está pasado el plazo y cuestiones. Si ese es el país impositivo que soñamos, ese es el país. Y si en vez de eso hacemos bien las cuentas y decimos, ¿cuál es el nivel impositivo que corresponde a las promesas que estamos haciendo a nuestros jóvenes? Y a lo mejor no va a ser 10% de impuesto a la renta o 10% de impuesto a la renta personal. Si hoy hacemos las reformas, a lo mejor es 12, a lo mejor es 13. Hay que hacer el cálculo. Y de todas maneras vamos a ser el país con menores impuestos de toda la región con seguridad. Entonces, sí, si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, si le decimos a los docentes, es cierto que pareces un privilegiado, pero en realidad nosotros te prometimos eso. Esto te prometió, nadie le obligó al Estado a prometerte eso. Y no le vemos como una persona que está tratando de arrebatarnos plata en nuestro bolsillo, sino alguien que cumplió lo que le pedimos, que educa a nuestros hijos, que nos educa a nosotros, y ahora viene detrás de su jubilación. Si logramos ese pacto social que dice la Iglesia, le ponemos, los economistas, acá hay muchos, hay dos que son muchos más economistas que yo acá, yo apenas de oída, ver acá el doctor, hay gente notable acá, le ponen números, estoy seguro que podemos tener un Paraguay soñado, donde encima los inversionistas van a querer venir más. Porque si vos fueras un inversionista, ¿qué preferís? Un Paraguay que te dice 12% de ahora hasta el 2080, o un país que te dice 10% por ahora, hasta dentro de 3 años. Y después veremos. A lo mejor te aguantamos. Vamos a ver hasta dónde le podemos subir la edad a los docentes, hasta dónde le podemos subir a todo el mundo, hasta dónde podemos irnos con las tasas, y
a lo mejor vamos un poquito más, pero en algún momento dado puede explotar, y como nos va a explotar tarde, ya después de haber consumido nuestro bono demográfico, ya después de haber consumido nuestro bono energético, porque van a terminar todas esas regalías que tenemos, probablemente vamos a tener un golpe tributario muy grande. Y con la gran irresponsabilidad de que, habiendo visto todo lo que pasó en Europa en su momento, todo lo que hizo el vecindario de Latinoamérica, y haber llegado por suerte tarde a este proceso, pues creo que solamente Nicaragua, Honduras y Paraguay están llegando con un cierto bono demográfico todavía, y el resto ya está envejecido. Habiendo ido detrás, hay ventaja de haber llegado, entonces nosotros podemos soñar. Bueno, los paraguayos somos muchos de actuar a última hora. A mí me tocó acompañar, el ministro Borda era ministro de Hacienda, se llamaba, cuando eso y ocurrió la crisis bancaria, que al final se llegó a ciertos arreglos, pero ya era una cuestión de bomberos, ¿verdad? Ya estaba quemándose el tema. Entonces, esas son las soluciones que salen caras, porque se le disminuyó notoriamente a los que tenían cierta edad baja. En el año 2006, nosotros planteamos que ya era absurdo que las jubilaciones del IPS se calculen por los 3 últimos años. 2006. Y se aprobó ahora, 2024, 25, o sea, 20 años después. Eso causa un daño tremendo. Ya cuando eso éramos el último país en calcular por los 3 últimos años. Todo el mundo ya se dio cuenta que era un absurdo. Y tardamos 20 años. Y en el medio sí hicimos una reforma rápida, porque esa reforma tenía 2 patas. Por un lado, le dimos la opción de que la gente de 25 en el IPS tenía que completar los 25 años de aporte para poder jubilarte, pero eso dejaba demasiada gente afuera. Entonces habíamos propuesto que también con 15 años, pero 65 años de edad. Entonces los políticos miraron el menú, pero eran juntas las dos, la ley era un conjunto, un sacrificio por acá y un beneficio por allá. ¿Qué hizo el Parlamento? Aprobó la parte, por decir así, populista, la parte graciosa, pero no el financiamiento de la parte graciosa. Entonces esos son los peligros. Pero finalmente ocurrió, tardó 20 años, pero ocurrió. Y si se dan cuenta, esa gradualidad que está teniendo, porque cada mes, cada año va creciendo, va creciendo, va creciendo, cada vez se toma un mes más. Yo no sé si este mismo gobierno que tiene esa buena experiencia, que dando un cambio gradual, la gente no se enoja tanto. ¿Por qué ahora tiene que hacer las cosas en forma tan brusca, corriendo el riesgo que 400 jueces se nos jubilen de un día para otro y que nos quedemos sin todos los jueces de valía que realmente, como son honestos, van a depender de su jubilación y por eso aprontan su jubilación, dejándonos en manos de aquellos que a lo mejor están en otra cosa y entonces no necesitan la jubilación? Entonces, ese es un caso exitoso. También tuve el caso de la jubilación de la ANDE, de la Caja de la ANDE. Siendo yo presidente de la ANDE, nosotros cambiamos todos los parámetros de la jubilación de los funcionarios de ANDE hasta volverla actuarialmente estable. Y funciona. No hubo protestas. Es más, se metió algo que se puede volver a meter. A todos los jubilados de la ANDE, yo soy jubilado de la ANDE, se nos descontó a partir de ahí 3%. 3%. Y yo dije, acá va a haber alguna inconstitucionalidad, porque ya estábamos jubilados. Y nadie protestó. Porque se habló suficientemente el tema con los trabajadores y los jubilados de que era mejor salvar el largo plazo que quedarse con esa migaja del 3%. Yo estimo que en las reformas que vengan también tiene que haber un porcentaje que los jubilados o los que reciban derecho habiente se les descuente. Y ese descuento tiene que ser conforme a la edad, porque hay un fenómeno nuevo. Voy a decir una palabra que no existe más, los hiperviejos. ¿Eh? La gente que va a sobrepasar los 100 años, que va a sobrepasar los 90, y está bien eso, pero no hay ni una
Ni una jubilación que aguante. Si alguien le dice capitalización individual, olvídense. No hay ningún sistema de capitalización individual que te aguante a una persona que llegue a los 100 años. ¿Verdad? Entonces, acá es una cuestión de ver, entonces, que en algún momento dado, si yo me jubilo por alguno de estos sistemas, o recibo, soy viuda de alguien que era jubilado y recibo un derecho habiente, pero tengo todavía 50 años, entonces se me haga un descuento importante de mi jubilación. Pero que cuando yo tenga 70, 80, se me dé un plus del 10, 20%, porque a nadie le aguanta el bolsillo. Si alguno de ustedes le cuidó a un adulto mayor, yo le tuve a mi mamá hasta los 90 años. Y no hay jubilación que te aguante a los 90. No existe en este país. Entonces, se necesita ese tipo de compensación. Y creo que son procesos que todavía podemos hacer en forma exitosa. El caso de la ANDE, exitoso. El caso de IPS salió bien, pero tardó 20 años. La parte de hacer un mayor tiempo de referencia, se llama eso en el sistema. Sí, pues yo creo que el objetivo de este gobierno es cumplir sus metas vamos a decir así, de no tener demasiado déficit fiscal. Entonces, ellos consideran que el problema de la jubilación de la caja fiscal es un problema que le hace incumplir su meta fiscal. No se dan cuenta que los sistemas de jubilación son un sistema de promesas y un sistema que, como una promesa a largo plazo, necesita que sea confiable y necesita que sea exitoso y necesita tener prestigio. Nadie apuesta a un sistema que no tiene prestigio. ¿Cómo vamos a comer? Entonces, ese es un poco, los parámetros tienen que ir ajustándose. Pero si yo fuera a elegir, ya querría que los parámetros, ya que hay tantos datos, se ajusten de una vez y se puede hacer una promesa de así van a ir corriendo los parámetros, de manera que no solamente yo que tengo 59 sepa cómo me voy a jubilar, sino aquel que tiene 50, aquel que está entrando, aquel de 25, y que yo le pueda prometer a mi nieta o a mi hijo, aportar IPS porque te vas a jubilar, mi hijo, no te vayas a preocupar, te vas a jubilar, te prometemos. Nosotros tenemos 8 cajas fragmentadas y también segmentadas y fragmentadas. Acá traje mi listita, mi copiatín, si me permitís. Está la fiscal, IPS, bancaria, municipal, ferroviaria, ANDE, Itaipú y la legislativa. Y dentro de estas cajas otra vez, fragmentadas, es porque hay varios parámetros otra vez, inclusive dentro del IPS, 18 tipos hay en el IPS. El ganadero no es lo mismo que la señora que nos ayuda en la casa, no es lo mismo que los maestras que también gatillan 5,5 para el IPS. Entonces es una taxonomía quilombera. Esa es la caja. ¿Y a dónde tenemos que ir? Y tenemos que ir a un sistema único. Vamos ya por la solución, después vamos a las otras preguntas. Sistema único integrado, creo yo. Ese es el que era ese es el sueño paraguayo. Un sistema único, me gustó que vos ya me sacaste esa parte, vamos a subir la presión tributaria, ese ya queda a tu cargo después, ¿cómo te van a encargar esa parte? Un sistema, cuando tengamos una presión tributaria más robusta, ¿verdad? Con impuestos directos, menos regresivos, claro, papá, el impuesto inmobiliario que no se paga luego, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener robustez. Ese que vos dijiste, un presupuesto plurianual de varios años conforme a las brechas, y de ahí sacas tu presión tributaria. No hay que hacer tu presión tributaria y después decir, ¿para qué vas a usar lo poco que recaudar? Él va por el revés. Bueno, sistema único integrado con una financiación que tiene que estar consolidada, con capitalización que debe ser colectiva y con beneficios definidos del kilómetro cero, como dijo ella. ¿Te acuerdas? Cuando vos nacés ya tenés que saber cómo va a ser la jugada. Y ese fondo que se va a hacer único, Uruguay tiene así, tiene que servir para financiar el aparato productivo y inversiones endógenas que mejoren la productividad del Paraguay y del paraguayo, ¿verdad?, en el mercado financiero.
nosotros no tenemos los gerentes financieros en Paraguay. Por eso, el más innovador tiene un CDA, incluyendo las cajas. Ese ya es el más innovador en el Paraguay. No piensan en otra clase que no voy ahora a explicar, N formas de ganar plata con la plata, ajenas y ahí. Bueno, esa es con eso comienzo. Y vamos a la historia, la perspectiva cortita nomás, y después me hacen la pregunta, porque tus preguntas pueden ser difíciles. La primera, la historia. Yo estuve mirando los estados financieros. Antes había que hacer un diagnóstico. Esto que nosotros estamos pasando es lo que se llama el síntoma de un modelo económico en colapso. Y es además el resultado lógico del no hay que discutir, ¿verdad?, de un modelo político que es el vigente. Capitalismo de secuaces, primitivismo productivo, ¿verdad? Y un modelo económico, ese es el modelo económico, y el modelo político, Dios, patria y familia, para ganar elecciones, Estado mínimo que no tiene poder coercitivo, ese es el eje económico, Dios, patria y familia, el eje cultural, y el gran objetivo, el eje estratégico, mercados del crimen. La principal actividad económica privada con fines de lucro del Paraguay es la política. Y más que el banco que ganó 800 palos verdes este año. Ese es mi diagnóstico, mi querida Estela. Y ahora, bueno, la historia, y todo eso, la evidencia empírica es la historia. En el 2015 yo miré esos estados financieros, y ya era un ratio I, así que sacamos los economistas, que vos conocés porque estuviste, que se llama ratio de tensión operativa, que yo hice del 2015, ya era 1,57, es decir, 57% más ya eran los beneficios, el valor actualizado, se llama valor presente de los beneficios que ya eran obligados, a los parámetros vigentes, versus las contribuciones obligadas también a valor presente. Es decir, de 2015, pero no íbamos a hacer nada. Era el primer gobierno de Horacio Cartes. Ahora estamos en el segundo, ¿verdad? En el primer gobierno de Horacio Cartes no íbamos a hacer nada, porque teníamos que ganar la elección 2018, ya preparamos. Y este tema, como dijimos todos, es cuanto más temprano, mejor. Son grandes irresponsables, procrastinadores, no sé cómo se pronuncia la palabra, responsables y desidia, son el partido de gobierno. Ellos son los culpables. La Maidana dice, vamos a hacer lo que nadie se animó a hacer. Ellos ahora, porque le dice el FMI y porque el flujo de caja no les da nomás, y están boqueando debajo del agua. Es decir, la historia nos muestra que ellos fueron grandes irresponsables. En 2018 nadie se acordó, teníamos el abrazo republicano, ¿verdad? Teníamos que subirnos todo encima del FODOLAR y eso, ¿se acuerdan? Después tuvimos 2019, ellos ya entraron en saldo rojo en alguna de las subcajas de la caja fiscal. En el 2020 llega la pandemia, ya preocupata si vinieron los bonos soberanos. Entonces ellos miraban Netflix, como digo yo, de pijama, mientras ustedes estaban desesperados, no dormían, yo tampoco, para ver si íbamos a comer al día siguiente. Era olla popular y sin vacuna, ¿eh? Yo me tuve que ir a la casa de mi sobrino, ahí está mi hermana, me tuve que ir a la casa de mi sobrino para ponerme la vacuna en el exterior, para sobrevivir. Y esa es la historia, muchachos. Y tenemos que contarles a ustedes la historia. Pengo, ellos son los que llevaron a esta situación de UTI. 2021, silencio total. 2023, el abrazo republicano de punta a punta, conocen todos ya ustedes la historia, y le usan al funcionariado público, ¿verdad?, con un sistema de privilegios que a algunos le ponen nerviosos, no lo tenemos que poner porque son también obligados muchos, y muchos aceptan, después le usan como trapo viejo, ahora le están tirando todo, ahí me dicen las maestras. Esa es la historia, esa es la perspectiva histórica. Y la perspectiva política es que este es un modelo para ganar elecciones. Y ahora se les fue de la mano, cuesta ya muy caro comprar votos, te mal a comprar votos, porque comprar votos va a costar $980 millones año en los próximos 10 años. ¿Saben cuánto es
el mono ya acumulado, ahora está en la página 1 del informe actuarial, 18.000 millones de dólares, papá. Ese es casi la mitad del PIB. Con un PIB de 45, estamos ahí. Estamos casi en lo que es el PIB. Con una gran asimetría. En Paraguay somos 3 millones de trabajadores. 1 millón son los que aportan para algo. 2 millones, ULE, ¿no? 2/3, ¿está bien? Esos 1.232.000 aportan, 72.000 están jubilados, caja fiscal. Y de los otros son 800.000 por ahí, después me puedes corregir, y hay otros, y en el, ¿viste? 76 yo tenía 80.000, pero vamos a sumar los dos, dividimos entre dos, y es 150.000, dividido 2, 75 para cada lado. ¡Qué sociedad brutal! Esclavo, viejo. Vamos a repetir, 3 millones de lo que elaboramos, 2 millones ULE, no tienen IPS, no tienen nada, país de changadores, son emprendedores, no digo lo que manejan Uber, mentira, son explotados, ¿verdad? ¿Verdad? Esos pobres mitaías que andan en ese Rapid, no sé qué conocen todo eso, y eso es monotributo. En la Argentina hay monotributo para ellos, en México le cobran a Uber, en Uruguay monotributo, todo, hasta el jardinero tiene que poner para su futuro. Y si vos estás ahí en la pobreza, te dando soluciones, ya yo soy acelerado y no hace nota, ¿verdad? Demasiado quiero la solución, también que pongan de su IVA, no se va a la caja común de Orué, se va a su fondo jubilatorio. Le agarré al señor, a un portero que me ayuda en un edificio donde estoy ahora viviendo, y le digo, che, doctor, yo ahí la situación 2.900.000 sin IPS, sin nada, me dice. Esto es bien concreto ya. Y le digo, llegó a dice, todos hablan guaraní supuestamente, ¿verdad? Me voy y compro allí, y le dije, bueno, tiene gran libro, le dije, bachi, 300.000 guaraníes por mes en un periodo de gobierno, es 18 millones de guaraníes. Y ese iba a costo, porque él no tiene RUC, no puede hacer crédito débito, ¿entienden bien, verdad? O sea, un tipo que está allá en la lona total, ese tipo tendría que ese 300.000 guardarse aparte en una cuenta de propósito específico, con fideicomiso, y ahí vamos a hacer lo que vos decís, todos tenemos derecho. El ama de casa que gasta el salario de su marido también empobrecido va hacia allí. Por allí va la mano, y va a subir además, al subir la formalización vamos a poder cobrar más impuestos. Y del mismo cuero sale la correa. Pero para eso yo les quiero decir algo. Después me hace todas las preguntas, Estela, que creo que tenés otras más. Este gobierno no va a hacer. Tiene que venir la alternancia. Sin la alternancia no hay caso. La alternancia es saludable, porque hay accountability entre el que se va y el que entra. La alternancia, aunque sea un pisatronco, es mejor que siga el mismo que está, sin hablar mal del que está, ¿verdad? La alternancia es fundamental. En Uruguay hay alternancia. Ahora viene la calle, se va, ahora viene Orsi, se va a ir otra vez, porque me dicen los amigos de derecha, yo tengo en Uruguay, me dicen, no, nosotros vamos a volver otra vez, no le vamos a que robe tanto este tipo. Y el otro me dice, yo voy a controlar cuánto robaron los otros. Y así, ¿saben qué? No se roba el 3,9 del PIB como acá. Acá saben cuánto es el botín de cada periodo gubernamental. Por eso es que le matan a Argaña, por eso es que le matan a Pechi. Ustedes, a balazos de acá. Ellos dicen que los liberales se tiran silla, eso evita ir recreo. Ellos cuando se pelean por 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, el informe del BID se malgasta y se roba. Es el botín. Le mataron a Pechi, le mataron a Argaña. Ellos es a balazo la cuestión. Entonces no hay una salida económica. Recién le dije a la periodista, a veces no me pregunte más, porque ellos creen que con una planilla de Excel y con la aplanadora van a solucionar. La planilla de Excel ya viene luego atrasada. Ya es corriendo atrás del prejuicio, dice el brasilero. Ya estamos corriendo atrás del perjuicio, ya es tarde. A partir de lo que estabas comentando, Víctor Raúl, y lo que ya plantearon también Verónica y Pedro Ferreira, ¿cuáles podrían ser algunos aspectos previsionales para aportar desde este panel para solucionar de manera un poco más consistente y sostenible la caja fiscal? Escribe en tabla y mostrar la visión, para que haya todo correcto, ¿verdad? ¿Conocen? Y
Entonces, yo tengo acá el recetario, pero claro que es para debatir justamente con más nivel, para no quedarnos en la planilla de Excel de Carlos Fernández Maciado Cachiñay, una planilla de Excel lamentable, de inclusive hacer un 15-15, ¿verdad? O más adelante, o hacer un, al revés, 16-9 como el IPS, pero en el sector de los servidores públicos, que tienen que aprender que son servidores públicos. Ellos no son funcionarios del gobierno. En Brasil yo viví 12 años, allá es servidor público. No sé que acá es funcionario del gobierno. Ahí ya hay, y la diferencia semántica ahí no vuelve. ¿Se entendió muy bien? Ellos son, se creen luego, inclusive dicen abiertamente, somos colorados, hagan de los ñevengata, acaban de decir. Eso es lamentable, lo que ellos dicen. Bueno, primer tema. Segundo, ampliación gradual de la edad del retiro jubilatorio. Se sugiere la ampliación gradual de la edad de retiro conforme a las mejoras en la expectativa de vida. En Paraguay, de paso les cuento, cada 25 años, pues dice que una generación, dicen los demógrafos, me enseñó Robert Cano esto, en Paraguay sube 3 años la edad en expectativa. Me puso muy contento. ¿A quién no le va a poner contento, verdad? Bueno, entonces a medida que mejoran las cosas, pero para eso necesitamos agua potable, tenemos que tener cloaca. Hoy tenemos 14% de cobertura, es lamentable. Esa es la parte económica, doctora. Ampliación de los años de aporte ya viene automático. Cuando se amplía los años necesarios para acceder, ya vos ampliás automáticamente. No es que sean 2 parámetros, es 2 en 1. Luego, convergencia de parámetros, similar al IPS, que ya dije todo ya. Y un sistema único de seguridad social o sistema de jubilaciones único, con convergencia modelo Uruguay. Hoy tenemos caja fragmentada, ya le dije, es una taxonomía quilombera, eso hay que eliminar, gradual todo con otro gobierno, y hay que eliminar ese ganadero que le paga una miseria, ¿verdad? El maestro privado también es diferente, había sido en IPS, yo no sabía, descubrí ahora que tuve que estudiar, y así por delante. ¿Saben qué? En Paraguay, y por último, un mercado laboral y sistema de remuneraciones formalizado y profesionalizado, donde está luego el salario para cada categoría, como hay en Brasil y en todas partes. Lo que se hizo un rollover del pasivo social. Y chutamos para adelante, un pasivo social enorme, que inclusive en plata hay 18 mil millones de dólares. Y, ¿saben qué? Ya que hablamos de mercado, yo no sé cómo la gente dice, este es un país del libre mercado. Cuando te conté la otra vez cuando cenamos juntos, doctor, me dicen acá, un gran empresario me dice, el mercado, acá no hay ningún mercado, este es un capitalismo de secuaces donde tu gerente de tu banco te dice, para que yo te renueve tu crédito tenés que sacar el seguro de mi compañía, y los empresarios se quedan todos callados. Eso es crimen en Estados Unidos y es crimen en Brasil. ¿Entienden lo que le acabo de decir? Tu gerente de tu banco y los empresarios, libre mercado, todo, viva la libertad, carajo, pero se callan. Y acá, en otros países, el mercado determina que ganes más o menos y dice cuál va a ser tu jubilación. Acá las desigualdades hace el Estado con su taxonomía quilombera. El Estado ya genera las castas privilegiadas, inclusive en el IPS y en todas las otras cajas. ¿O vale más, doctora? Porque se viene la elección y lo están haciendo ahora. Yo creo que son capaces de sacrificar a algunos. Le soltaron luego la mano al intendente de Asunción, ¿verdad? Yo creo que ellos dicen, vamos a sacrificar las municipales porque para las nacionales ya van a tener otra vez la guita y van a procurar comprar y bla, bla, bla. El nombre que yo pongo es que están comprando tiempo y es un rollover del pasivo social que en Paraguay es enorme. Ustedes saben cuánto es el pasivo infraestructural del Paraguay. Agua, saneamiento, electricidad, habitación, escuela y hospital. Creo que me falta uno. Yo hice un cálculo que es mi tesis de maestría en Brasil, hice después para Paraguay. Jorge fue mi compañero. ¿Te acuerdas, Jorge? Después de irnos, nos echaron una patada del palacio. Era justo cuando estábamos llegando al... ¿Te acuerdas, Jorge, del trabajo conjunto? Vos eras mi compañero de trabajo. Fue más o menos 36 mil millones de dólares faltan en Paraguay, entre agua y saneamiento, para cubrir el déficit. Y a medida que pasa, se agrava. Ese déficit es mayor, es igual que la caja fiscal. ¿Y por qué se tiene que unificar? Quiero completar. Porque eso de cada uno en su chiquero era cuando
uno nacía minero y moría minero, cuando uno nacía hijo de doctor y salía doctor, ese mundo ya no existe. Entonces vos puedes nacer ferroviario, después ser doctor, después te volviste funcionario público, después fuiste con cuenta propista. Entonces, la única solución que encontramos en la época acá con el doctor Borda y con Nicanor Duarte Fruto fue el intercajas. O pagar por un salario menor, hasta estos desincentivos que son desconocidos, pero que están en todos los documentos. Uno lee a profundidad. ¿Por qué no soñar que 3.560.000 personas adultas entran a la seguridad social? Aportando, aunque sea 10.000 guaraníes, los jóvenes que entran a trabajar allí en los 18 años y que no llegan al salario mínimo hasta los 25. Pero sin embargo el promedio de jubilación es de 4 millones de guaraníes. Imagínense, estamos viviendo en un país donde el quintil más rico gana 4 millones de guaraníes. Una mujer en el sector rural que gana sueldo mínimo está en el decil más rico de la población. Ese dato es brutal. O sea, una mujer que gana sueldo mínimo en el sector rural es del decil más rico de la población en el sector rural. Ese es el país en el que vivimos. Por eso es nuestra obligación no quedarnos en este debate, no irnos y que desaparezca el debate, sino tratar de construir una propuesta, ya que desde el sector público no hay una propuesta de reforma previsional que garantice universalización de la cobertura. El grupo, en el mundo, lo que yo conozco, el grupo donde más esto se aplica de una condición especial es el de los mineros. Nosotros no tenemos muchos, salvo en la zona de Paso Yobay, esa situación. Pero, y como dije ya más temprano, no podemos pensar de que el recolector de basura se va a dedicar toda su vida, desde jovencito hasta el final, al recolector de basura. Tiene que progresar este muchacho, ¿verdad? Creo que parte del trabajo, esos trabajos extremos, tienen que ser objeto de un desenvolvimiento de la persona. Ese es mi punto de vista. Los casos extremos, como en otros países los mineros, y bueno, entonces tendrán un tratamiento especial, específico para ese grupo, pero tiene que ser poquísimo. Y no tiene que ser, y disculpe, los médicos están presentes por ser doctor, o por ser ingeniero, o por ser de un grupo que tiene suficiente fuerza para adquirir un cierto poder de incidencia en la clase política y conseguir su beneficio. Y quiero contestar otra pregunta porque tengo la experiencia. ¿Por qué los cuentapropistas no? En el año 2006 hicimos una ley, o sea, tratamos de meter el tema de los cuentapropistas. Y el primer grupo que quisimos meter, dos grupos quisimos meter. Uno eran los taxistas, cuando eso no había Uber, no pensamos que podría haber Uber. Y entonces sí le podíamos hacer que necesariamente para ser taxista o para tener un registro tipo A o lo que sea, tendría que estar ya como cuentapropista. Ese fue un poco la lógica. El segundo grupo, porque también había un porqué o un pero para poder ejercer la profesión, eran los electricistas de Ande, todos los que pueden firmar plano de Ande. En el Paraguay cualquiera es plomero. Es difícil que el cuentapropista nosotros le podamos regular. Puedes decir que sos ingeniero industrial y ejercer como ingeniero industrial y no hay dónde inscribir tu título, ni siquiera hay ninguna restricción de qué puede hacer y qué no puede hacer. Ingeniero civil es diferente, arquitecto, pero hay muchas profesiones, muchísimas. El gran problema de la seguridad social en el Paraguay es lo que ya señalaron, que son pocos los beneficiados y muchos los que eventualmente van a tener que pagar el pato. Esa es la debilidad, pero también la oportunidad. Porque entonces significa que si pensamos bien le incorporamos a todos, ya le podemos incorporar con tasas de aportes que sean
cumplible, que hagan cumplibles las promesas y no en forma populista. Entonces hoy ese déficit de 18.000 millones que dice ahí en la primera página, realmente es poquísimo. Vamos a suponer que sea el doble. Sumémosle que el IPS tenga otro 18.000, 36.000, no, 50.000. No está bien, pero eso no es ahora que necesitas la plata. Si vos vas a cumplir tu promesa, vos tenés 80 años, 60 años. Entonces, si hacemos bien las cuestiones, gracias a que tenemos poca cobertura, si las promesas se van a cumplir, y se van a cumplir no para el 15%, sino para el total de la población, entonces crece la cantidad de personas que van a contribuir, van a crecer los impuestos y va a ser más fácil de distribuir en 70 años hacer nuestras esas promesas en el futuro. Y por último, en este contexto, no es momento de pensar en un impuesto a las grandes fortunas para que los menos no terminen pagando el déficit. Respuestas cortas, por favor. ¿Alguien sí puede resumir estas respuestas? No, la presión tributaria que nosotros tenemos debemos subir de cualquier forma. Hay que comenzar con los impuestos directos y también hay que tocar los indirectos, no hay que tener miedo. Nosotros tenemos, ¿cuánto es? 11%, ¿no?, de presión tributaria hoy, si no estoy equivocado. Con esta reforma está desnudando nomás una enorme necesidad. Y como dice Ha Jun Chang, mentira es que se van a correr todo porque le subimos los impuestos a los empresarios. Eso es mentira. Al contrario, ¿dónde están los empresarios que están viniendo, que están formando fila para venir acá con su grande fortuna? ¿Dónde está BlackRock? ¿Dónde está Fidelity? ¿Ya llegó ya? No llega, nadie viene. ¿Por qué? Porque Ha Jun Chang escribe La paradoja paraguaya. Busquen ahí ese economista que escribió Luis Bo, ahí parece que le conoce Luis, ¿verdad? Él está en YouTube todo el día, está. Él dice, nadie se va a ir a Paraguay, aunque los impuestos sean 5%. ¿Por qué? Porque no hay agua. Él dice, porque no hay electricidad, porque no hay ruta, porque no hay puerto, porque no hay aeropuerto que no hay para recibir a los ricos. Y no hay seguridad jurídica y no hay seguridad física. Ergo, no tenemos más que tener miedo de que se va a subir impuestos. Nadie se va a ir, ¿verdad? Porque así como estamos también nadie está viniendo. Esa es mi respuesta. No sé qué es lo que vamos a subir, pero vamos a tener que subir. ¿Es posible un diálogo franco con las distintas facciones ciudadanas y de distintos partidos y el gobierno actual sobre la seguridad social? ¿Y cómo se puede crear una caja única con una caja fiscal súper deficitaria y un IPS que está financiado por trabajadores y empleadores, que por ahora sigue sostenible? ¿Alguien puede responder esas preguntas? Si es posible un pacto social, sí se puede. Pero a lo mejor hay que sacarle la inmediatez. A lo mejor nos sentamos unos cuantos técnicos, se sienta a lo mejor gente prestigiosa que soltó el tema como la Iglesia Católica o esto y aquello, y dicen, disculpen, ¿cuál va a ser el plan de gobierno o el plan que vamos a aprobar en el 2028? No ahora, o en el 2033. No sé, tenemos que pensar, ¿cómo le sacamos el componente inmediato del voto contra no aprobar nada, contra el clientelismo? Tenemos que ser vivos, pues, algo tenemos que hacer. No, y hay muchas experiencias. Y desgraciadamente en el Paraguay recién, y en el mundo, no es un problema paraguayo, estos pactos recién se hacen cuando colapsan los sistemas. ¿Se entiende el problema? Atenas, Francia, o sea, todos las últimas grandes crisis, colapsó el sistema y ahí lo que sale caro, pues. Si ya sabemos lo que pasa en el mundo y lo que nos va a pasar, seamos un poco inteligentes y digamos, bueno, dentro de 10 años, ¿qué es lo que vamos a aprobar? Y pactamos todo. Los liberales, los colorados, los tal cosa, todo. Vamos a aprobar dentro de 10 años. Y después que se sabe que vamos a aprobar dentro de 10 años, a lo mejor aprobamos ahora. Porque va a salir más barato. No sé, es una suposición, pero a ver, a lo mejor acá me ayudan con alguna experiencia internacional. Se habla mucho, por ejemplo, del pacto de Moncloa y cuestiones por el estilo. Alguna vez hubo muchos pactos sociales. No va a ser Paraguay el primero en hacer un pacto social.
Voy a dar una idea concreta, numérica y cortito, Gina. En Brasil, Fernando Henrique Cardoso en el año 2000 hizo el plan, es en portugués, plan en español, Avanza Brasil. Un presupuesto plurianual y llegó a un pacto de varios años de alivio y reducción de pobreza. Encontró las brechas en 5.000 ciudades, brechas en salud, en educación, en PEA y en AMOA. Y hizo el presupuesto, eso es lo que quisimos hacer pues, una vez con Jorge acá. Y salió X. Y le hizo firmar a todos y le dijo, y todo lo que se hace ahora, Lula, eso están siguiendo, hasta Bolsonaro, ese ya está planificado. En infraestructura física me estoy refiriendo. Y ese fue un plano, y es ley de la nación. El que entra no puede salir de eso. Ya se sabe ya cuántos metros de cable eléctrico se va a tender y cuántos kilómetros de caño, ya se sabe. Ya esa ruta que baja a Florianópolis, que hace poco nomás se hizo, en 1998, por ahí Fernando Henrique Cardoso ya planificó. Esos son modelos sobre el cuánto falta y el cuánto cuesta lo que falta. Encontrás la brecha, P por Q, precio por cantidad, y ese le decía a los perros, ya ponga ley. No sé de dónde va a salir la plata, pero esta es la ley física. Y después vamos a la presión tributaria necesaria para pagar eso, más o menos. Un detallito, lo que no vas a poder acordar nunca con una persona es, si yo tengo 59 años y a los 60 me quiero jubilar y ahora me cambié la regla de juego y resulta que a los 65, no hay forma que yo esté de acuerdo. Nadie de acá, nadie va a estar de acuerdo con que faltando 6 meses para mí, que yo cumplo mi derecho, a mí me cambian. Hay maestras que dentro de un año tenían un derecho y un plan de vida. ¿Verdad? Un plan de vida. Ya abrieron a lo mejor su kiosco. ¿Verdad? Estaban todos. Y ahora le dicen, no. Este año, si vos eras suertuda, y este año vos cumplías todo tu derecho, sí, pero vos cumplís el año que viene. Entonces te envío de un tirón, en vez de jubilarte a los 45, te vas a jubilar a los 57. 12 años para adelante. Claro que no va a estar de acuerdo. Esa persona le destrozaste su plan de vida. No tuviste ninguna empatía con esa persona. Ni siquiera dijiste, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer el gradual esto. No hubo ninguna. Acá es cuestión de cuánto es la caja, cuánto suma, cuánto resta, y este gobierno necesita esta plata y no quiere gastar esto, y terminó el asunto. Y después ve con el siguiente gobierno. ¿Puedo agregar algo con respecto a al tema impositivo? Según Latinobarómetro, el 95% de la población paraguaya cree que se gobierna para unos pocos. Bajo esa lógica, no hay posibilidad de discutir un sistema tributario distinto, porque siempre la gente va a pensar que es para empeorar la situación, para aumentar el IVA, por ejemplo. Por eso es que es necesario discutir políticas públicas que beneficien a todos y a partir de ahí generar el debate sobre cómo financiar. Porque mientras esa percepción esté vigente y se vea todo el tiempo que lo que se hace no le beneficia, por supuesto que va a ser difícil incorporar el impuesto a los ricos, porque siempre va a existir el miedo. Es lo que pasó un poco en Ecuador cuando se planteó el aumento del impuesto inmobiliario. Los que no tenían casa salieron a marchar en contra del impuesto inmobiliario. Y el impuesto inmobiliario era para las propiedades grandes. Sí, claro, se necesita debatir y se necesita convencer y un debate, un diálogo democrático amplio, no las decisiones unilaterales. Un temita hermano, porque se me va a escapar la idea. Y un tema, nadie va a querer pagar más si hay corrupción. Y la corrupción tiene dos inicios en el sector público paraguayo: la discrecionalidad y la falta de transparencia. Y uno que le limpia, que es la impunidad. Entonces, si nosotros no hacemos rápido que los funcionarios o servidores públicos sean transparentes y que se le exija, la ley de transparencia que se hizo no se aplica. Hoy en día, nuestros ministros, nuestro presidente ente, se acabaron los medicamentos, se acabaron allá y no dan ni entrevista.
Se pega en el tupé de decir, no, ahí tengo un vocero, aquel vocero va a hablar. ¿De dónde es lo que salió eso? Que uno no da cuenta de sus hechos. ¿Quién le paga el salario? Nosotros le pagamos salario, todos le pagamos. No es el presidente de la República que le paga. Y eso es falta de transparencia. Las cuentas públicas. En estos días salió una información que creo que era falsa de que estaba por quebrar ESAP. Entonces yo a toda bala entro a ver el balance de ESAP. ¿Saben cuál era el último balance de ESAP que estaba? ¿Saben qué? Una vergüenza. Si el balance de las instituciones públicas no tenemos la web, que es lo... Entonces es porque no tenemos ni una gana de que se nos controle. Nada. Nada. Entonces nadie va a querer. Entonces está todo atado. Tiene que llegar gente que quiera evitar gastos discrecionales de Itaipú. Vamos a hablar. Del lado paraguayo, ni una rendición de cuentas. Del lado brasilero, todito en la web. No es problema del tratado. Es problema de la vocación y de la obligación de rendir cuentas. Es una vergüenza. El colapso se viene en el 2028, lo que sea, y cómo evitar que los políticos oportunistas metan la mano en los fondos previstos para la jubilación. ¿Bugami? O sea que uno de los miedos es que se diseñe todo bien y alguien se robe la plata, ¿verdad? Y fue parte de mi pesadilla, pero no conté, no. En el 2003 se me designa presidente del IPS, propuesta del doctor Borda cuando eso, porque fue profesor y yo sabía rendir nomás examen profesor, no, era bueno. Entonces, final del 2003, para inicio del 2004, nosotros ya teníamos reglamento de inversiones. Y todo era por licitación, no era obligación de ley. Nadie le obligó al IPS a que nosotros tengamos que hacer licitación. Entonces venían todos los bancos con su oferta sobre la mesa, se abrían, entre ellos se controlaban y vos ofrecías 10%, vos 11, vos 12. El mayor, bueno, voy a llevar la plata. Y todos veían y todos controlaban. Nunca más se perdieron fondos previsionales. Nunca más. Y los de 100 millones de dólares, doctor Borda, nosotros recibimos el IPS con 117 millones de dólares. Entregamos con 500 y hoy tiene 3.000. No iba a haber si no se hacía ese tipo de cosas. Y ahora, de un día para otro, cambiaron para que tal banco. Entonces es peligroso. Tenemos memoria floja. No, le perdimos el miedo a la crisis de los 90, donde los amigos del gobierno armaron sus bancos y hicieron esto y llevaron la plata acá. Y lo que nos costó, pasaron 3 décadas para que el ahorrista paraguayo tenga otra vez confianza en que puede, aunque sea comprarse y aunque sea poner en la bolsa de valores y mover la economía y tener un ahorro propio para su porvenir, para que no olvidemos que nos engañaron grande en los años 90 y ahora en cualquier momento podemos volver a caer. Entonces también tenemos que tener en ese sentido un mejor control de los ladrones, diría yo, ¿verdad? Y de la gente sin ningún pudor. Acá una última pregunta, me parece ser la solución o no. ¿Es posible crear un banco previsional? Sí, claro que es posible, pero va a ser una parte del portafolio más nomás. O sea que debería ser una opción para aplicar nomás. Guarda de llevar todo al banco previsional, porque las normas del buen inversor dice que uno tiene que diversificar y poner en varias canastas. Si va a ser una ley donde vamos a llevar toda ahí la guita, no, ese es chau. Yo creo que si va a abrirse un banco previsional, que en alguna vez evaluamos también nosotros, no tiene que estar con un manejo político o discrecional. No es que a vos te voy a dar el préstamo, a ella no. No, vos necesitas más. A vos te voy a dar todita la plata. No. Tiene que ser algo profesional. Yo creo que puede existir. Y el IPS tiene que ser un participante dentro de ese banco, pero a lo mejor las empresas que aportan al IPS tienen que ser las que
sean parte del directorio proporcional a sus aportes históricos de los últimos 15 años y con derecho a voto o veto para que no se use mal el dinero lo asegurado, pensando ellos con responsabilidad social, empresarial, que se deben esa plata para que sus trabajadores alguna vez se jubilen. Si los trabajadores no se jubilan, le van a tener que mantener como obrero hasta los 80. Que sí, que atájense, que funcione el sistema. Cortito nomás sobre el punto, todo depende de la gobernanza corporativa y tiene que estar el sector privado en el directorio. Él dio una idea de cómo pueden estar sentados. Todo es una cuestión de personas y de gobernanza corporativa. Sin gobernanza corporativa, si hace político, es lo mismo que siempre se dice que no hay alternativa. No, todo depende de las personas. Hay que votar a gente diferente y hay que poner a gente diferente. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Creo que se merecen un gran aplauso.